Vamos a dar cabida a este punto que hemos denominado radio de curvatura. Fíjense que lo hemos simbolizado con la letra ρ. Y estamos hablando de un radio. No es ilógico pensar que si nuestras coordenadas polares, que eran ρ y θ, el ρ representaba el radio, por eso que a la radio de curvatura le vamos a asignar esta variable ρ. Todos de alguna forma u otra hemos sentido hablar de radio de curvatura. Sobre todo muchos de los que tienen que ver, por ejemplo, lo que les gusta el automovilismo, han sentido hablar del radio de curvatura. O sea que una curva de una pista tenga un cierto radio de curvatura y otra curva tenga otro radio de curvatura. Entonces, básicamente, lo primero que traemos a la mente es al movimiento circular. Es decir, ¿qué relación hay entre el movimiento circular y este concepto de radio de curvatura? Entonces, la idea un poco es la siguiente. Hemos dedicado mucho tiempo de estudio al movimiento circular. Es decir, realmente si nosotros pensamos todo lo que recorrimos para estudiar un movimiento circular cualquiera, uniforme o no, realmente es mucho. Sobre todo para llegar a poder caracterizar a nuestras variables velocidad y aceleración en cualquier movimiento circular. Que lógicamente vimos que para el estudio de estas variables convenía trabajar en polares, es decir, que convenía trabajar en R y θ, que vimos que lógicamente simplificaba el análisis. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, ¿podremos utilizar estos conceptos de movimiento circular en otra situación que no sea circular? Parece un poco distante o un poco difícil lo que estoy queriendo decir. Otra forma de pensarlo es, ¿cuánto se aproxima una curva a una circunferencia? O de otra manera, ¿puedo aproximar cualquier curva a alguna circunferencia? Entonces fíjense que estamos dando vueltas sobre lo mismo y le tenemos que dar un marco. Entonces fíjense que acá hemos presentado una figura en donde se ve una trayectoria cualquiera. Una trayectoria que no tiene forma. O por lo menos no tiene una forma definida, no puedo decir que es una parábola, ni puedo decir que es una circunferencia, y lógicamente tampoco puedo decir que es una recta. Ahora bien, la idea es la siguiente. ¿Puedo yo hacer una aproximación y pensar que una partícula que se está moviendo por esta trayectoria, cuando pasa, por ejemplo, por este punto que hemos denominado 1, por este punto, puedo llegar a pensar que la partícula, en vez de estar siguiendo esta trayectoria cualquiera, cuando pasa por 1, está realmente describiendo un movimiento circular correspondiente a este círculo que hemos dibujado acá de radio ρ sub 1? Volvamos. ¿Qué es lo que quiero decir? Lógicamente esta trayectoria no es este círculo. Pero la pregunta sería, ¿qué condiciones tendría que cumplir este círculo para que me represente a esta porcioncita de trayectoria cuando la partícula pase por 1? Que lógicamente este círculo va a ser diferente al círculo cuando pase por 2. Y que lógicamente tiene que ser diferente al círculo cuando pase por 3. Es decir, la idea es, ¿por qué no aprovechamos todo lo que hemos visto en los movimientos circulares para tratar de aproximar la porción de trayectoria a un círculo equivalente? Fíjense que estoy tratando de hablar de una trayectoria y de un círculo equivalente que me represente al movimiento de la partícula en cada punto en particular. Bueno, vamos a tratar de darle un marco matemático que lógicamente va a tener una connotación física, porque para nosotros un movimiento circular es un movimiento físicamente circular, por más que matemáticamente tenga una representación, para ver qué condiciones tiene que cumplir en este punto una circunferencia que me esté reemplazando a la trayectoria verdadera que describe la partícula, como si realmente la partícula, en vez de describir esta trayectoria, estuviera describiendo un círculo de radio ρ sub 1 equivalente a la porción de trayectoria. Esa es la idea. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir para que este círculo de radio ρ sub 1 reemplace a esta porcioncita de trayectoria? Entonces, la primera condición, acá hay 3 condiciones. La primera condición es tonta inclusive. La primera condición es que este círculo de radio equivalente tiene que pasar por el punto 1. Ahora bien, círculos que pasen por el punto 1 hay infinitos. Pero básicamente tiene que pasar.
Si no lo pasa, no lo puede reemplazar. La segunda conclusión, que es bastante obvia, es que sea tangente al punto 1. Pero círculos tangentes al punto 1 también hay infinitos. Y nosotros no podemos trabajar con infinitos círculos equivalentes, tenemos que trabajar con uno solo. Entonces ahora viene la tercera condición, que es la más fuerte y la más importante de todos, la cual unifica la existencia de un único círculo de radio equivalente. Es que tenga la misma derivada segunda en el punto. Decir que tenga la misma derivada segunda en el punto, decir que tenga la misma derivada segunda en el punto, significa decir que tenga la misma aceleración. Es decir, que si la partícula pasa por acá, siguiendo esta trayectoria, tiene que tener la misma aceleración que si pasara por este punto siguiendo esta trayectoria circular. Es decir, si nosotros queremos que este círculo realmente reemplace a esta porción de trayectoria, la tiene que reemplazar físicamente. Por lo tanto, tiene que tener la misma velocidad, pero también tiene que tener la misma aceleración. De todos los círculos posibles, que implican, que pueden cumplir estas tres condiciones, que cumple estas tres condiciones, hay uno solo. Y el radio de ese círculo es precisamente ρ1, que es el que cumple las tres condiciones. La mejor forma de entender este concepto de radio de curvatura es llevándolo a un ejemplo. Este ejemplo lo vamos a ver en dos partes. Vamos a hacer un pequeño análisis teórico del ejemplo y después Esteban les va a resolver un problema en concreto donde vamos a calcular realmente el radio de curvatura en un punto. Y creo que la mejor trayectoria para poder hablar del radio de curvatura es una trayectoria parabólica. Y digo que la mejor trayectoria es una trayectoria parabólica, no porque la parábola tal vez tenga algo que ver con el radio de curvatura. Lo que pasa es que si pensamos en automovilismo, tal vez una de las curvas más famosas que existen en los circuitos, hay varias curvas famosas, ¿no? Pero una de las curvas más difíciles y más famosas que existen en los circuitos de Fórmula 1 es la parábola de Monza. Y precisamente la parábola de Monza, que es la última curva que tiene el circuito, el mítico circuito de Monza que desemboca en la recta principal, es una curva muy difícil de tomar para los pilotos, porque es una curva que tiene radio de curvatura variable. O sea, nosotros cuando pensamos en una curva de una carretera, nosotros normalmente siempre pensamos en que esa curva fue construida con un compás y que se le dé una curvatura. Bueno, la parábola de Monza no fue construida con un compás, ya que es un arco de parábola, y por lo tanto tiene un radio de curvatura variable, y esa es la dificultad que tiene el piloto, que normalmente se encuentra de que sin darse cuenta termina fuera de la curva, porque lógicamente es como que la curva lo termina despidiendo, pierde adherencia y se va. Es una curva difícil, es una curva de alta velocidad, y que desemboca precisamente en la recta principal. Así que cuando vean la carrera de Monza, recuerden este tema y fíjense en la última curva, que es la que desemboca en la recta principal, que se denomina precisamente la parábola de Monza. Entonces acá hemos traído una parábola. Esta parábola que tanto nos ha acompañado a lo largo de los distintos temas. Esteban incluso ya ha planteado, por ejemplo, el caso del disparo de un proyectil en la superficie de un planeta, donde hicimos cálculo de aceleraciones, etc. Y fíjense que precisamente una curva parabólica tiene una característica, que es que la aceleración es constante en todos los puntos. Es decir, si yo pretendo decir cuánto vale la aceleración en este punto de una partícula que está describiendo esta parábola, sea un proyectil o sea un automóvil que está siguiendo esta trayectoria, tiene que ser una aceleración constante. Si pensamos en una parábola representada como un tiro en este planeta, la aceleración es la aceleración de la gravedad. Lógicamente no estamos planteando que esto solamente valga para el tiro de un proyectil, pero en todo punto, siempre la aceleración es g. Entonces, ¿qué pasa en este punto 1? En este punto 1 la aceleración es g. Ahora bien, si nosotros queremos, en vez de pensar en el punto 1 como parte de la parábola, pensar en el punto 1 como parte de una circunferencia de radio equivalente que vamos a denominar ρ1, tenemos que pensar que tenga que pasar por 1, tenga que ser tangente en el punto 1 y tenga que tener la misma aceleración. Por lo tanto, nosotros lo que estamos diciendo, y si recordamos lo que estudiamos para el movimiento circular, nosotros a la aceleración g la tenemos que descomponer en estas dos componentes que hemos utilizado para estudiar un movimiento circular cualquiera. En una componente radial o centrípeta
y en una componente tangencial en la cual nosotros estudiamos a nuestro movimiento circular, porque nos resultó fácil pensar en esas dos componentes. Es decir, nosotros estamos diciendo que a G la estamos descomponiendo en una componente centrípeta y en una componente tangencial, que son las que hemos representado acá en el dibujo. Fíjense que la componente tangencial, que es esta, la paralela, es lógico que vaya para atrás. Es lógico que vaya para atrás porque lógicamente está disminuyendo el módulo de la velocidad. Y es lógico que apunte hacia atrás. Ahora bien, de estas dos componentes, nosotros tenemos un formalismo matemático que hemos desarrollado. Nosotros sabemos que la componente centrípeta vale B1 cuadrado dividido ρ sub 1, o sea, el radio de esa circunferencia de radio equivalente. Y a su vez sabemos que la componente tangencial responde a un formalismo que es alfa por ρ sub 1. Es decir, tenemos variables como para poder expresarlas. Entonces, fíjense que un poco esta es la llave de unión que nos va a permitir unívocamente calcular el radio de curvatura ρ sub 1, que es lo que buscamos. Es decir, si nosotros en un problema podemos calcular cuánto vale esta componente, y en el problema podemos calcular cuánto vale la velocidad de la partícula cuando pase por 1, repito, esta es en el punto 1 y esta también es en el punto 1, porque va variando esto. Vamos a poder calcular el radio de curvatura. Y fíjense que es bastante lógico pensar que la parábola va cambiando su radio de curvatura. Piensen que acá arriba, la circunferencia de radio equivalente tiene que pasar, digamos, por un punto que es este el 2, que tiene un radio de curvatura totalmente diferente al que tiene el 1. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ir con un ejemplo que nos va a resolver Esteban, un ejemplo concreto, y vamos a calcular radio de curvatura. Bueno, debemos seguir con nuestro análisis del movimiento circular. Yo creo que de alguna manera u otra ha quedado claro la importancia que tiene este movimiento, no solamente la importancia histórica, de la cual ya hemos hablado bastante, sino también la importancia que tiene de estudiarlo en detalle, e incluso vimos cómo cualquier curva o cualquier porción de curva puede llegar a aproximarse a un movimiento circular, y hemos incluso resuelto ejercicios en donde hemos calculado precisamente el radio de curvatura correspondiente. Ahora bien, hasta ahora hemos manejado a las variables angulares, sobre todo y más precisamente a la velocidad angular omega, como si fuera un escalar. Y yo he mencionado de que debíamos plantearnos realmente si realmente se trataba de un escalar o tenía que tener una magnitud vectorial. Entonces yo planteo la siguiente situación para que ustedes se den cuenta de cómo omega, si bien su módulo representa de alguna forma u otra cómo cambia angularmente en función del tiempo la posición de la partícula, o sea, el ritmo de cambio angular, pero cómo omega tiene que tener un carácter vectorial, o sea, tiene que tener más información de lo que es el movimiento circular y de lo que representa el movimiento circular de la partícula. No podemos considerar que omega realmente sea un escalar. Nosotros necesitamos algo más de omega. Entonces pensemos en las siguientes situaciones. Pensemos en, por ejemplo, dos movimientos circulares que aparentemente podrían ser pensados como iguales, pero que vamos a ver que no lo son. El primer movimiento circular que les propongo es el siguiente. Imaginemos una partícula que describe un movimiento circular en este plano. Este movimiento circular. Imaginemos una partícula que está describiendo esta circunferencia en este plano. Bueno, lógicamente, si es un movimiento circular, imaginemos que este movimiento sea circular y uniforme, para darle más sencillez. Entonces, si es un movimiento circular y es uniforme, este movimiento circular está caracterizado por fundamentalmente un parámetro que es el período. Nosotros dijimos que en el movimiento circular uniforme, el período es el que en definitiva nos va a permitir calcular todo acerca del movimiento. Y el radio. Imaginemos que este movimiento circular tenga un periodo de 1 segundo. Es decir, que la partícula tarda 1 segundo en dar una vuelta. Entonces, fíjense que tenemos un movimiento circular en donde la partícula tarda 1 segundo en dar una vuelta, y el radio que está describiendo esta partícula podría ser, si ustedes más o menos lo pueden apreciar, podría ser un radio de aproximadamente 10 centímetros, más o menos. Entonces, esta es la situación. Entonces, la pregunta es la siguiente. Si el periodo es 1 segundo, ¿cuánto vale omega? ¿Cuál es el valor que tiene nuestra velocidad angular? Entonces, si ustedes recuerdan, nosotros habíamos visto que omega era delta tita sobre delta t. Y
el tiempo que tarda en dar una vuelta completa, es un segundo. Y la vuelta completa subtiene un ángulo delta tita de 2pi radianes. Por lo tanto, la velocidad angular omega va a ser 2pi radianes por segundo. Es decir, esta partícula va a girar 2pi radianes en un segundo. Ese es el valor de omega. Ahora bien, este es un caso. Vayamos a este otro caso. Un movimiento circular que se desarrolla en este plano. Imaginemos que este movimiento circular tiene el mismo radio que el anterior y que tiene el mismo periodo que el anterior. Es decir, un movimiento circular en donde la partícula tarda un segundo en dar una vuelta y por lo tanto describe 2pi radianes por segundo. Y tiene un radio de 10 centímetros. La pregunta ¿es igual este movimiento circular donde omega vale 2pi radianes sobre segundo a este movimiento circular donde omega también vale 2pi radianes sobre segundo y el radio vale 10 centímetros? Esa es la pregunta que yo dejo instaurado. ¿Son iguales estos movimientos circulares? Entonces la respuesta es obvia. No son iguales. ¿Y por qué no son iguales? Porque el plano donde se desarrolla el movimiento circular es diferente en esta situación que en esta situación. Entonces ahora sí se nos plantea la pregunta. ¿Quién me puede dar cuenta a mí del plano instantáneo? Fíjense que voy a agregar todavía una cosita más. Del plano instantáneo en donde se está desarrollando el movimiento. Es decir, tiene que haber algo, o alguien, si se quiere, o si me lo permiten, que realmente me dé la información de dónde está el plano. Entonces, fíjense, acá en la figura he representado, si se quiere, estas 4 situaciones. Lógicamente, tenemos alguna dificultad en cuanto a que en algunos casos estoy tratando de dibujar algo en el espacio y por lo tanto fíjense que he deformado un poco la superficie para que ustedes lo vean. Fíjense, la primera situación sería este plano así horizontal, que fíjense que está representado por esto, con la partícula girando en este sentido. La segunda situación es este plano que hemos denominado vertical, donde la partícula está girando en este sentido, que está representado por esto que está acá. Este radio es igual a este. Y el periodo son iguales, todas tardan un segundo en dar una vuelta. Y la tercera y cuarta figura, fíjense que he representado planos que no necesariamente son ni verticales ni horizontales, sino que tienen una cierta orientación oblicua. Y siempre la partícula girando con el mismo radio y con el mismo periodo. En ingeniería, para poder de alguna forma u otra representar planos o movimientos circulares con estas características, muchas veces se utiliza esta nomenclatura. Fíjense, para este que está en esta posición, se suele representar esto de la siguiente manera. Ya que estamos aprendiendo un poco de nomenclatura ingenieril, donde fíjense, acá represento con un punto por donde sale esta flechita que me está representando para dónde gira la partícula, y acá represento con una cruz donde entra la flechita. Entonces nosotros, representando esto así en el plano, entendemos que esto es un plano en donde tengo una partícula que está girando, donde acá sale la flechita y de acá entra, o sea que gira en este sentido. Y lo mismo podemos hacer con este que está vertical. Si podemos hacer una notación más ingenieril para representar esto, más técnica si se quiere o si me permiten, en donde fíjense que en esta situación en particular yo tengo que la flechita está entrando por acá y estaría saliendo por acá. Es decir, estaríamos ejecutando un movimiento de este tipo. Esto es lo que hemos querido representar. Entonces es más fácil ver el plano con esta representación y ver el plano con esta representación que en esto. En estos casos oblicuos es un poquito más complicado. Entonces ahora bien, la pregunta está instaurada. Omega dijimos que para todos estos movimientos vale 2pi radianes sobre segundo. ¿Cómo lo calculamos? Haciendo 2pi sobre t, y t era un segundo. O sea que esto da 2pi radianes sobre segundo. Todas estas tienen el mismo omega, todas tienen el mismo omega. Ahora, no son todos iguales estos movimientos circulares, de ninguna manera. Es decir, este movimiento circular es diferente de este, diferente de este, diferente de este. ¿Por qué? Porque el plano donde se desarrollan estos movimientos circulares es distinto. Entonces, ¿dónde está la solución? O si se quiere, ¿quién es el que nos tiene que informar del plano instantáneo del movimiento? Obviamente tiene que ser omega. Omega tiene que llevarme esa información. Entonces debemos recurrir
algo que es muy clásico en matemática y que realmente en general el común denominador de la gente no maneja y que de alguna forma u otra sí ahora nos va a servir para poder darnos cuenta de cómo omega puede representar al plano instantáneo donde desarrolla el movimiento. Y es el concepto de superficie, o el concepto de área. Concepto de superficie, o también área. Si yo le pregunto a un individuo no formado en ciencias y no formado en matemáticas, yo le pregunto cuál es la superficie de esta hoja. El individuo, si por lo menos tiene algo de empirismo, va a tomar una regla, va a medir este lado, va a medir este lado, y va a multiplicar este lado por este lado, y me va a responder que más o menos, fíjense, haciendo una medida somera, acá tengo 20 centímetros, acá tengo 30, va a decir que más o menos el área de esta hoja, o la superficie de esta hoja, serán más o menos 20 por 30 centímetros cuadrados, o sea, unos 600 centímetros cuadrados. Ahora bien, si yo le pregunto a esta misma persona, si esta superficie, puesta en esta posición, es igual a esta superficie, puesta en esta posición, o es igual a esta superficie, puesta en esta posición, o es igual a esta superficie, puesta en esta posición, me va a decir que sí. Todas tienen 600 centímetros cuadrados de superficie. Sin embargo, nosotros sabemos que si esta misma pregunta se la hacemos a un matemático va a decir que sí, que el módulo de la superficie, el valor de la superficie tomado, digamos, el módulo, es el mismo, pero que no están orientadas todas iguales las superficies. Esta orientación, este plano, donde está esta superficie, no es lo mismo que este plano, donde está esta superficie, no es lo mismo que este plano, donde está esta superficie. Es decir, un plano, una superficie, tiene una orientación en el espacio. Es decir, si vamos a hablar de esta superficie, yo debo poder unívocamente determinarla en el espacio. Yo tengo que darle información como para poder ubicarla en el espacio, ya sea ubicarla así o ubicarla así. No solamente dar cuenta del área que tiene. Entonces, ¿qué es lo que orienta una superficie? Algo que se conoce como el versor normal, o si se quiere también la normal. Es decir, los matemáticos, muy sabiamente, orientan la superficie con un vector que es perpendicular a la superficie. Entonces, si a mí me dicen que esta superficie está orientada por un vector que es perpendicular a ella, entonces, si a mí me das ese vector, yo fácilmente pongo la superficie porque la pongo en forma perpendicular y la oriento automáticamente. Si a mí me decís que el vector es así, yo automáticamente pongo la superficie y la pongo así y la oriento. Y si vos me decís que el vector es así, yo automáticamente la pongo así y la oriento. Es decir, yo con ese vector que representa la superficie, ese vector tiene, por un lado, la información de cómo está ubicada la superficie, cómo está ubicado ese plano. Y a su vez, el módulo de ese vector precisamente lleva la información de cuál es el área de la superficie. Entonces, es acá donde entra a jugar omega con este carácter vectorial y con esta idea de los matemáticos o de las matemáticas, que es orientar una superficie con su normal. Es decir, omega de alguna forma u otra tiene que jugar en lo que es la dirección y sentido, el papel que juega la normal. Es decir, tiene que tener una dirección y sentido que sea perpendicular al plano instantáneo donde se está desarrollando el movimiento. Y eso es un poco la idea. Una idea que de alguna forma u otra viene de las matemáticas, pero es lógico. Fue Galileo quien dijo que la naturaleza está escrita en lenguaje matemático. Nosotros no estamos, sino haciendo uso de las matemáticas, el verdadero uso de las matemáticas, en este caso donde nosotros necesitamos orientar un plano. En este caso, el plano donde se desarrolla el movimiento. Entonces, volvamos a nuestros ejemplos. Fíjense este plano, por ejemplo. Este plano empieza a tener sentido si yo pienso que omega es un vector que me orienta a esta superficie, perpendicular a la superficie. Es decir, acá dibujado espacialmente sería un vector así. Ahora bien, ¿cuál es el sentido de omega? O sea, ¿por qué lo dibujé para arriba y no lo dibujé para abajo? Porque los matemáticos nos han enseñado que el vector normal se orienta según la regla del tirabuzón o la regla de la mano derecha, si se quiere. ¿Cuál es la regla del tirabuzón o de la mano derecha? Que si yo acá pongo un tirabuzón y lo hago girar
en el mismo sentido en que gira la partícula, omega lógicamente va a ser el vector que resulte de el sentido en donde se desatornilla precisamente ese tirabuzón. En este caso particular, fíjense que en esta espira, que yo le he puesto así en esta situación, yo si pongo acá una canilla, se abre la canilla, por eso que omega sale. También se puede hacer con la mano derecha, donde estos dedos me representan el giro de la partícula, y este dedo me representa precisamente la dirección de omega. Entonces yo esto lo pongo así, fíjense que acá omega sale. Yo esto lo pongo así y omega va para arriba. En este caso, por ejemplo, acá esto gira así. Fíjense que esto gira así. Si yo pongo mi canilla así, acá omega va para acá. Repito de vuelta. Acá entra y sale, así. Entra y sale. Fíjense, acá está entrando y saliendo. Entonces yo hago el giro así y esto, omega me apunta para este lado. Y en este caso, por ejemplo, yo tengo que la partícula gira así, por lo tanto este omega hay que dibujarlo espacialmente, pero este omega va a ser saliente. O sea, vamos a dibujarlo con la nomenclatura de flecha. Este omega va a salir, por lo tanto acá dibujo el omega con un punto, así. Este va a ser mi omega vector, mi omega saliente, así. Y lo mismo que si yo acá lo dibujo así, si esta es mi espira, acá este omega va a salir, así. Entonces, repito. Hemos traído de la matemática esto, que para orientar un plano, yo necesito de un vector. Un vector que sea perpendicular al plano y que esté dirigido según la regla del tirabuzón o de la mano derecha o también de la canilla. Ustedes cada vez que en su casa se lavan la cara, lo que hacen es abrir una canilla. Ustedes cuando la abran, la canilla sale. Cuando la cierran, la canilla entra. Esa es precisamente la idea. Yo si abro la canilla, omega sale. La abro y sale. Si cierro la canilla, omega entraría. Esa es la idea de abrir y cerrar la canilla. Ahora bien, pensemos en la siguiente situación, para lo cual les he preparado este plano. Este plano, lógicamente, es igual a este, lo he construido en la misma hoja. Lo único que he hecho fue cuadricularla, para que ustedes lo vean, y hemos hecho unos cuadraditos grandes. La pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo una superficie así? Claro. El natural de la calle, ese que no está formado de incidencia, me va a decir, no, mira, esta superficie la tenés doblada, estirala, medila y ahí tenés la superficie. Pero un matemático me dice, no, esta superficie es una superficie que es una curva, que realmente tiene una superficie compleja. Entonces yo, para poder orientar esta superficie, la única forma de orientarla y poderla ubicar unívocamente en el espacio es dividirla en porciones. Y para cada porción definir un vector que me permite orientar la porción. Entonces esta superficie yo en realidad no la voy a armar como un todo, sino que la voy a armar en pedacitos. Cada una de estos cuadraditos va a tener un vector normal que lo caracteriza. O sea que esto va a parecer como un puercoespín. Ese puercoespín precisamente va a permitirme a mí ubicar y representar esta superficie. Acá le hemos preparado un dibujo por ahí donde se entienda esto. Este es el versor normal. Fíjense que se utiliza esta nomenclatura, n con un sombrerito. ¿Por qué? Porque el módulo de n es 1. Y este versor normal precisamente juega el papel de orientarme la superficie, de orientarme este pedacito de superficie. Ahora bien, realmente cuando yo digo que la superficie es un vector, yo digo que el diferencial de superficie es un vector, que es este vector, que se construye de la siguiente forma, con un diferencial de S multiplicado por el versor n. De tal forma que el módulo del diferencial de superficie básicamente vale el diferencial de S, que es básicamente esto por esto. ¿Y dónde? La orientación, o sea, el carácter vectorial de esto precisamente está dado por el versor normal. Esta es la idea que estamos queriendo traer acá para poder caracterizar a omega como vector. Entonces, ahora sí, podemos decir que este es un omega 1, si se quiere, este va a ser un omega 2, este va a ser un omega 3 y este va a ser un omega 4. ¿Por qué van a ser distintos? ¿Por qué van a ser distintos? Porque los planos de los movimientos a los cuales representa son totalmente diferentes. Por más que el módulo en los 4 sea el mismo. Vamos a dar un pasito más. No va a ser el último, siempre hay un paso más para dar. Pero ya que le hemos dado un carácter vectorial a omega, podemos de alguna forma u otra trabajar con esta idea y
encontrar todavía un formalismo matemático más fuerte para el movimiento circular. Si bien el análisis que hicimos del movimiento circular fue riguroso, fue exhaustivo y fue muy claro en cuanto a tratar de encontrar las variables cartesianas, que eran nuestra velocidad y nuestra aceleración, en función de las variables angulares, que eran el ángulo y omega fundamentalmente, se le puede dar un formalismo más fuerte todavía al trabajo que hemos hecho y donde se van a ver realmente resultados interesantes. Ahora bien, ¿cuál es el punto para empezar a plasmar este racionalismo? Hasta ahora, siempre que hemos hablado de un movimiento circular, siempre nos hemos centrado o hemos tomado nuestro sistema de referencia en el centro de la circunferencia. Siempre hemos estado parados en el centro del círculo. Y eso lógicamente le ha otorgado al movimiento ciertas particularidades. Entonces yo lo que les propongo ahora es corrernos un poco del centro del círculo. Es decir, no observar el movimiento del centro, sino observarlo de otro punto de vista. Para lo cual, fíjense, hemos preparado esta figura. En esta figura, fíjense que en verde está bien claro representado el plano del movimiento, que sería, digamos, un plano como el de la hoja de papel que estoy representando, que está ovalado precisamente para tratar de dar la idea espacial, en donde realmente este plano corta al eje Y, en este caso, fíjense que lo corta en forma perpendicular. Ahora bien, si nosotros nos paramos en el centro, como lo hemos hecho hasta ahora, acá en este punto O, nuestros vectores posición para estos dos instantes de tiempo T1 y T2 están reflejados por R1 y R2. Fíjense que he tomado esta nomenclatura con mayúscula, haciendo un poquito, si se quiere, abuso de la nomenclatura, para diferenciar de lo que va a pasar en el otro sistema de referencia, donde vamos a volver a nuestra nomenclatura con minúscula. Lógicamente R1 es la posición de la partícula en el tiempo T1 vista desde O. Y R2 es la posición de la partícula en el tiempo 2 vista desde O. Tanto R1 como R2 tienen un módulo que vale R, que es el radio de este círculo, que es la trayectoria que está describiendo nuestra partícula. Ahora bien, el delta R, que es el vector de desplazamiento, que es cuánto varía la partícula su posición desde el punto 1 hasta el punto 2, fíjense que acá está representado, es este vector. Y el vector velocidad para cualquier instante es tangente a la trayectoria en el punto. En este caso la tangente está dado por esta recta imaginaria, y como la partícula se mueve en este sentido, la velocidad va para allá. Y a su vez en el dibujo hemos traído precisamente a nuestra vedette, si se quiere, que es omega como vector, donde omega, fíjense que está orientada con la normal a la superficie, como dijimos, y dirigido según la regla del tirabuzón. Por lo tanto, si la partícula gira para allá, omega tiene que estar saliendo. Fíjense, con la mano derecha, con el tirabuzón, omega sale. Ahora bien, esto visto desde O. O sea, visto desde O estamos en esta situación. Algo que para nosotros tiene que ser familiar. En definitiva, siempre hemos trabajado hasta recién parando nuestro punto de observación en el centro de la circunferencia. Ahora bien, ¿qué ve un observador que está corrido en el eje Y, o sea, más abajo, que lo está viendo de acá abajo, desde este punto? Acá está el plano del movimiento, el observador está acá abajo? ¿Qué es lo que ve? Lógicamente ve la misma trayectoria, ve una trayectoria circular que describe la partícula. Ahora, cuando ese observador tenga que posicionar el movimiento, fíjense que los vectores posición que tira ahora son R1 con minúscula, R en T1, y R2, que es R en T2, que son estos dos. Pensemos un poquito, fíjense, el vector está acá, y los vectores posición son así. Fíjense que si yo tirara todos los vectores posición posibles, estos vectores posición formarían como una especie de cono. Eso es un poco la idea. Esto forma como un cono. Esta es la idea espacial que estamos tratando de dar acá. Acá representamos dos nada más. Fíjense que estos vectores, de alguna forma u otra, también tienen módulo constante. Porque dijimos que la distancia que hay al centro de este O a cada punto es siempre el mismo, siempre la misma. Y también tiene módulo constante y es R. Pero esta R ya no es el radio de la circunferencia. Ahora bien, observemos algo que es interesante. El delta R es el mismo para los dos observadores, porque fíjense que el cambio de posición visto desde O' o visto desde O es exactamente igual. Por lo tanto, la velocidad también va a ser la misma para ambos observadores. Ahora bien, este es el planteo. ¿Qué es lo que pretendemos hacer ahora? Lo que pretendemos hacer ahora es tratar de encontrar una expresión, si se quiere, más formal, más matemática,
que nos permita relacionar las variables angulares con las variables cartesianas. Es decir, que nos permita relacionar omega, tita y alfa, si se quiere, con V, A y R, que es la posición. Es decir, esto es lo que estamos buscando. Buscamos un formalismo más profundo, un formalismo más que de alguna forma u otra tal vez el día de mañana nos permita, si se quiere, tener una herramienta más poderosa. Pero seguramente siempre vamos a estar perdiendo algo, es decir, vamos a encontrar ese formalismo matemático, pero vamos a perder claridad. Vamos a perder la claridad que tuvimos cuando analizamos en forma separada cada uno de los casos que se nos presentaba, por ejemplo, al descomponer las aceleraciones. Ahora bien, observemos las figuras estas, volvamos a las figuras estas. ¿Qué tienen en común y qué tienen no en común? Ya dijimos que en común tienen el delta R, el vector de desplazamiento es el mismo. También tienen en común el delta tita. O sea, este ángulo que está marcado acá es el mismo ángulo, aunque no parezca en la figura porque está tratada de hacer una perspectiva, que subtienden estos dos vectores. Estos delta tita son iguales. Y alfa, lógicamente, es el ángulo de inclinación que tiene, en este caso, la figura debido a la posición de O'. Cuanto más baja usted O', lógicamente ese alfa va variando. Eso no es algo en común. Ahora bien, ¿qué relación podemos de alguna forma u otra plantear? Entonces vamos a nuestras variables cartesianas para ver si podemos de alguna forma u otra darnos cuenta de lo que estamos queriendo buscar. Vamos a tratar de ligar las variables. Vamos a tratar de ligar las variables de una manera más, formalmente matemática más rigurosa. Entonces volvamos al gráfico. Nosotros hemos encontrado que para todo movimiento circular, uniforme o no, el módulo de la velocidad, del vector velocidad, está dado por omega por el radio. Es decir, está dado por la velocidad angular instantánea y multiplicado por el radio de la circunferencia que describe la partícula. Ahora bien, hoy en día, ahora podríamos tranquilamente, haciendo uso de esta, digamos, mayor conocimiento que tenemos de omega, esto escribirlo de la siguiente manera: módulo de omega por R. Donde omega, el módulo de omega, es el módulo de la velocidad angular instantánea. Yo no estoy diciendo que este movimiento sea circular y uniforme. Este movimiento circular puede tener un omega que sea variable. Variable en módulo, dirección y sentido. Es decir, la partícula puede estar girando en un momento en un sentido y de golpe está girando en otro sentido. O sea, nada de alguna forma u otra me está diciendo que este análisis, que si bien yo le he sacado una foto a la partícula y la tengo en esta posición y en este instante así, más o menos en estos dos instantes así, esto evolucionando en el tiempo, omega no puede estar dando vuelta para otro lado la partícula a lo largo del tiempo. Ahora bien, vamos al gráfico este. Fíjense que podemos, de alguna forma u otra, encontrar una relación entre R y R chiquita. Fíjense que el módulo de R chiquita, que es este módulo de este vector, acá se forma un triángulo, ¿eh? ¿Lo ven? Este triángulo, este y este. Donde este ángulo es un ángulo recto, por lo tanto este es un triángulo rectángulo. Como este es un triángulo rectángulo, yo puedo escribir que este cateto es este que está acá por el seno de alfa. Es decir, puedo escribir que R grande, si quiere, y R chica están relacionados de la siguiente forma. Yo puedo decir que R grande es R chiquita por el seno de alfa. ¿Lo ven acá en el dibujo? El módulo de esto es R por el seno de alfa. Por lo tanto, fíjense que yo puedo, de alguna forma, escribir que el módulo de mi vector velocidad, ahora lo puedo escribir como módulo de omega por R chiquita por el seno de alfa. Y si se quiere, para simplificar un poquito más, simplemente decir que es omega por R chiquita por el seno de alfa. Ya que omega es la misma para los dos observadores, es decir, el ritmo con que esta partícula gira, el ángulo girado en el tiempo es el mismo para este observador que para este. Sin embargo, no son iguales los vectores de posición. Y eso es lo que estoy tratando de verlo. O sea, yo estoy tratando de alguna forma u otra, relacionar las dos observaciones. Entonces, fíjense que hemos encontrado algo que de alguna forma u otra me permite escribir la velocidad, el módulo de la velocidad en función de, si se quiere, mis dos observaciones. Esta y esta. Esto visto desde O y esto visto desde O'. Entonces, vamos a poner en limpio un poquito lo que hemos querido decir. Nosotros hemos escrito el módulo de la velocidad, que lo llamamos simplemente B, como omega por R por seno de alfa. Que fíjense que yendo a nuestros vectores es el módulo de omega por el módulo de R por el seno de alfa. Entonces, fíjense lo siguiente. Esto nos recuerda mucho al módulo del producto vectorial entre dos vectores. Es decir, pensemos en lo siguiente. ¿Acaso no podremos decir, de acuerdo a este resultado,
y ahora vamos a analizar en la gráfica qué es lo que tenemos, que el módulo del vector, que la velocidad es omega por r. Fíjense lo que estoy diciendo, que la velocidad sea omega por r, pero esto es producto vectorial. Veamos si esta expresión formal, racional y matemática realmente no me caracteriza el vector velocidad. Para caracterizarlo tiene que representar el módulo, tiene que representar la dirección y tiene que representar el sentido. O sea, tiene que cumplir con esos tres requisitos. Vamos con el módulo. Fíjense, el módulo de este producto vectorial, nosotros sabemos qué es el módulo de cada uno de los dos vectores que lo componen por el seno del ángulo comprendido. ¿Está claro? Fíjense que el ángulo comprendido entre omega coincide con el eje de la psi, y r es este vector, el seno del ángulo comprendido precisamente es alfa. Entonces, el módulo lo representa. ¿Qué pasa con la dirección y sentido? Nosotros sabemos que en un producto vectorial, cualquiera, el vector resultante, que en este caso es b, es perpendicular en dirección al plano instantáneo que forman los dos vectores que conforman el producto. Es decir, al plano que forman omega y r. Es decir, siempre la velocidad va a ser perpendicular a este plano que forman imaginarios estos dos vectores. Vamos al dibujo. Veamos, omega tiene esta dirección, el eje de la psi, y r tiene esta dirección. Fíjense, yo lo voy a sombrear el plano instantáneo que forman estos dos vectores. Ahí lo he sombreado. Y fíjense que el vector velocidad, precisamente que está acá, en este plano tridimensional, en este dibujo tridimensional que he querido hacer, es precisamente perpendicular a este plano instantáneo. O sea, la dirección de este vector, es la perpendicular a este plano instantáneo. Lo cual es lógico. O sea que ya por lo menos vemos que este producto vectorial me representa a mi velocidad en módulo y en dirección. Es decir, está cumpliendo con estas dos cosas. ¿Qué nos falta? El sentido. Nosotros sabemos que el sentido del vector resultante, en este caso b, es el que resulta de aplicar la regla del tirabuzón o de la mano derecha, proyectando omega sobre r, haciendo girar omega sobre r. Si vamos acá al gráfico, fíjense que omega es este vector, r es esto, y yo tengo que hacer girar omega sobre r, tengo que girar este vector sobre este y me da precisamente un vector que es saliente. O sea, perpendicular al plano y saliente, como lo he dibujado acá. Entonces fíjense que es importante esto, porque nosotros hemos encontrado una expresión mucho más general y racional para la velocidad que antes no teníamos. Teníamos pedacitos de esto. ¿Por qué digo pedacitos? Porque nosotros sabíamos que la velocidad era tangente a la trayectoria en el punto, así lo dibujé. Nosotros sabíamos que el módulo de la velocidad acá, el módulo de este vector, era omega por el radio de la circunferencia, pero fíjense que ahora he hecho aparecer r como una forma mucho más general. Es decir, antes conocíamos esto, pero de a pedacitos. Ahora lo que hemos podido es realmente vincular una variable cartesiana como es esta, con una variable cartesiana como es esta, y una variable angular como es esta. Hemos encontrado esta expresión racional que nos vincula a los vectores. Entonces la gran pregunta, que es un poquito la que siempre tenemos que instaurarlo, ¿y qué pasa con la aceleración? ¿Y a de t? Porque si tengo esta expresión racional, nosotros sabemos que si yo derivo respecto del tiempo t la velocidad, obtengo la aceleración. Entonces, ¿por qué no derivamos esta expresión? Ahora bien, ojo acá al derivar, porque acá tengo un producto. O sea, ¿cómo se deriva esto? La buena pregunta es ¿cómo se deriva esto? Bueno, esto se deriva como producto. Ustedes saben que para derivar un producto tengo que hacer la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada más el primero por la derivada del segundo. Pero acá lo único que tengo que tener cuidado es respetar el carácter vectorial que tiene este producto. Si respeto el carácter vectorial del producto, no cometo errores. Entonces, fíjense, si derivamos esto, obtengo la derivada del primero, vamos a escribirla completita, por el segundo sin derivar, por vectorial, más el primero por la derivada del segundo. Ahora bien, fíjense esto que apareció acá. La derivada de omega respecto del tiempo t, ¿qué era la derivada de omega? Es cómo varía la velocidad angular en función del tiempo. Esto es precisamente alfa.
alfa vector, es la aceleración angular de la partícula. ¿Y qué es la derivada de r respecto del tiempo t? Y la derivada de r respecto del tiempo t es v. Entonces fíjense que la aceleración, en definitiva, está formada por dos términos. Fíjense que no es casual que cuando nosotros analizamos nuestro movimiento circular hayamos descompuesto la aceleración en dos términos. Este primer término que tiene la forma alfa por r. Y este segundo término que tiene la forma omega por v. Entonces, si recordamos un poquito el análisis que hicimos nosotros en el movimiento circular, vamos con este primer término, este que tengo acá. Fíjense que incluso si repasan un poco y ven un poquito para atrás este video, van a ver que cuando yo escribí esto dije, vamos a escribirle de esta forma, omega por v. Vamos a cambiarle el orden, por más que a nosotros en el límite nos había quedado un poquito más escrito de la forma v por omega, porque precisamente omega por v, fíjense que omega por v me está caracterizando a lo que es la aceleración centrípeta. Fíjense, vamos al gráfico a ver si lo vemos un poquito, por lo menos este término. Omega es este vector. Omega es este vector. Y v es este vector que es tangente a la trayectoria en el punto. Precisamente el producto vectorial entre omega, que es este vector, y v, que es este vector, me va a dar un vector que en este caso particular, que tengo acá omega y acá tengo v, representa precisamente la aceleración que tiene la partícula debido precisamente al cambio de dirección que experimenta la velocidad. O sea, esa es la componente centrípeta de la aceleración. Mientras que esta que está acá, que puede estar presente o no, porque depende de que haya alfa, si alfa vale 0, este no va a estar. Este que está acá es precisamente el término que representa el cambio posible del módulo de la velocidad dentro del movimiento, que lógicamente va a tener que ver con un cambio de omega para que tenga un alfa. Entonces fíjense cómo. Con este racionalismo matemático muy profundo, hemos encontrado a las dos componentes que nosotros estudiamos en detalle del movimiento circular. Entonces la pregunta que uno se hace a este momento, ¿no era mejor haber empezado por esto? Y la respuesta es clara, no. Esto requiere un marco de entendimiento racional mucho más profundo y que de alguna forma u otra incluso escapa a los alcances que nosotros queremos darle a estas clases, o si se quiere a estos tutoriales. Sin embargo lo traemos porque creo que es importante que algún alumno tal vez más avanzado ponga realmente atención a este racionalismo matemático, que es el que va a caracterizar a los cursos de mecánica superior que tal vez alguno pueda abordar. Lo otro es más, si se quiere, intuitivo racionalmente. Intuitivo porque es más palmario, se ve. Lo tratamos de ver, lo tratamos de representar, lo tratamos de dibujar. En este caso particular, al cambiar el punto de observación, al bajarlo al punto de observación, se complicó mucho todo. Pero se complicó en pos de encontrar esta relación vectorial. Esto no significa que yo el día de mañana, cuando analice un movimiento circular cualquiera, no me voy a parar en el centro. Yo voy a tratar de pararme en el centro. Siempre voy a tratar de simplificar las expresiones. Ahora bien, como un último ejemplo para terminar con esto. Yo muchas veces hice hincapié en plano instantáneo. Fíjense que muchas veces utilicé esta palabra, plano instantáneo de rotación. Entonces la pregunta es, ¿dónde podría tener un plano instantáneo diferente o variable? Entonces piensen lo siguiente, en los parques de diversiones es muy común un juego bastante entretenido, en el cual sube la gente, que se llama el samba. El samba básicamente es un gran plato que tiene en general muchas veces en la punta del plato tiene luces de colores, donde fíjense que ese plato tiene esta particularidad. Por un lado gira, y gira normalmente a una velocidad variable, hasta que agarra un ritmo de giro. Pero lo que tiene el plato divertido es que samba, precisamente, tiene un movimiento, digamos, aleatorio, si se quiere, no va a ser aleatorio, pero tiene un movimiento, digamos, de vaivén, en donde de alguna forma u otra la gente se ve, lógicamente, en un movimiento raro. Por un lado circular, pero por otro lado también agitado. Bueno, precisamente lo que está ocurriendo acá es que instantáneamente está cambiando el plano de rotación. Y precisamente esta punta, que normalmente está iluminada, apunta como omega. Haciendo, digamos, si se quiere, de alguna forma u otra, el juego del versor normal.
Y fíjense cómo cuando uno ve que la punta esa bailotea, precisamente lo que está ocurriendo es que la punta esa está de alguna forma u otra cambiando su orientación porque el plano del movimiento está cambiando. Entonces ahí tienen un caso de un movimiento en el cual tienen un plano instantáneo de rotación variable, en donde nosotros vemos que nuestro versor omega, nuestro vector omega, tiene precisamente que estar cambiando continuamente para dar cuenta de eso.